El Señor Jesús dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Esta es la respuesta del diálogo que está haciendo el Señor con sus discípulos. Esta es la respuesta a la profesión de fe de San Pedro. Estamos en este domingo 21 del tiempo ordinario. El Señor nos ha preparado todas las anteriores semanas, los anteriores domingos, para escuchar este momento importante. En el Evangelio de Mateo es uno de los momentos centrales. Pedro va a hacer esta profesión de fe. Quisiera hablar de 3 puntos, entonces, hermanos. Primero, de este diálogo, especialmente de la respuesta personal del discípulo de Pedro al Señor. Y luego, la consecuencia de esto, porque el Señor le va a decir que el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, contra la iglesia. Y finalmente, las llaves. Son 3 puntos. Primero, entonces, este diálogo es bellísimo. Primero, el Señor parece que está haciendo un sondeo. ¿Qué es lo que dice la gente? Es interesante que las respuestas en los evangelios son bien similares porque hacen referencia a los profetas. En el fondo, la gente pensaba que es un profeta. Y hasta aquí también nosotros podemos decir: ¿y quién es Jesús? Para muchos en este momento Jesús no es importante porque hay que pensar en otras cosas. Lamentablemente, porque se puede pensar que hay que hacer, pues, dinero, salud, sí, el Señor también, pero... Y sin embargo, el Señor lleva el diálogo con el discípulo, con los discípulos, a un nivel personal. ¿Y tú? ¿Y ustedes? Es una pregunta bellísima, fuerte, que la hace a nosotros también el Señor. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Esta pregunta no puede dejarnos tranquilos. Es importante responderla. Y por eso el Señor la hace. Y la hace a los discípulos y nos la hace. ¿Saben, hermanos? Es importante qué cosa respondemos, cómo respondemos. No solamente con la respuesta acertada, no acertada, sino que la respondemos con nuestra vida. Porque, si se dan cuenta, el texto dice, por una parte, Simón Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le va a responder: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es de la respuesta que da Pedro, ¿no? De una relación, porque Pedro sabe que Jesucristo es más que un profeta, porque él ha vivido esos momentos que sí lo consideraba un señor, una persona importante, pero ha ido conociendo más al Señor, y esto le permite decir: no es solo un profeta. Entonces su respuesta conlleva una experiencia enorme. Tú eres el Mesías, el Cristo, el que estábamos esperando, el Hijo de Dios vivo. Pero reconocerle al Señor implica incluso que mi identidad se clarifica, porque es el Señor que le va a decir también a Pedro: y tú eres Pedro. De la relación con el Señor se desarrolla también mi verdadera, sale a flote lo que realmente soy. ¿Quién soy yo? Me lo revela esta relación con el Señor. Imagínense que en un paralelo de contraposición tenemos Génesis 3, porque en Génesis 3 está un ángel, bueno, no un ángel, es la serpiente que dialoga con Eva, con Adán, con el hombre, con nosotros, y de la respuesta que dan a la tentación diciendo: es verdad, Dios no quiere que seamos como Él, es verdad. Y entonces decir esa palabra, creerla, ha implicado una deformación de nosotros. En este diálogo, pues
sale el hombre perdiendo por el pecado. Todas las veces que nosotros pecamos es en el fondo porque hemos creído a una mentira. En cambio aquí el Señor se ha revelado, ha ido mostrándose a sí mismo y ahora Pedro va a responder con, como dice el Señor, una cosa que no ha aprendido ni de la carne ni de la sangre, sino que el Padre le ha revelado. Es esa revelación, esa inspiración que viene de Dios mismo. Es bellísimo. Y entonces recuperamos nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Paso al segundo punto. Y entonces aquí el Señor va a hacer una cosa bellísima porque dice, le va a decir, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, contra la iglesia. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí la traducción no es una traducción que quiere darle sentido, pero el original en griego y también en latín no dice esto. El original dice, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Entonces uno dice, ¿pero qué tiene que ver las puertas? Mejor el poder. No, hay una razón, porque la Biblia habla muchas veces de la puerta, las puertas de la ciudad. Pues imagínense, hermanos, es bellísimo porque dice que la iglesia tiene un poder contra las puertas del infierno. Y de esto tiene experiencia Pedro, Pablo, los discípulos. Las puertas del infierno son las que no nos dejan ser libres. Las puertas del infierno hacen que nosotros actuemos por miedo y somos capaces de hacer barbaridades porque las puertas, esas puertas, nos cierran, no nos dejan ser libres, no nos dejan amar, no nos dejan perdonar, porque las puertas, esas puertas están cerradas. Pues imagínense, hermanos, el Señor dice que las puertas, estas puertas que quieren estar cerradas, no prevalecerán. El Señor nos viene a liberar de estas puertas. Es el Señor quien nos ha liberado a Pedro, le ha liberado a Pablo, le ha liberado a todos los santos, a toda la iglesia, a ti y a mí. Tantas veces nos quiere dejar atrapados. Esto, pues no, el Señor nos libera. Y entonces le dice el Señor, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál es esta llave? Porque es el Señor entonces el que da la llave a Pedro, que da estas llaves a la iglesia, que está representada en Pedro. ¿Cuáles son estas llaves? ¿Cómo se maneja? ¿En qué consiste? Pedro, Pablo, los discípulos han experimentado esta llave, que es el perdón, que es la misericordia, que es el amor, que es la verdad. ¿Qué necesitamos, hermanos, en estos días? Con todo lo que ha sucedido y nos sucede hoy en día, para poder ser generosos, para poder perdonar, para poder ayudar a los demás, tantas veces nos encontramos encerrados. Pedro estaba encerrado en su orgullo. Él pensaba que era fuerte, el mejor. Sin embargo, va a fracasar y se va a encontrar con las llaves, porque le va a abrir el Señor, le va a perdonar que él le haya negado. Es el Señor que le va a encontrar a Pablo, que también él pensaba que estaba en lo justo y que estaba haciendo lo justo y había que encarcelar a los cristianos. Se va a convencer que ha fracasado, que se ha equivocado, y allí se encuentra con el Señor, que le abre las puertas. Que el Señor nos conceda a nosotros, hermanos, entonces, encontrarnos con estas puertas que es el Señor que las ha vencido. Él es el que le ha vencido a la muerte, nos ha perdonado, porque esa es su misión, hacernos hombres nuevos, hermanos de Cristo. Que el Señor les bendiga.